Queridos amigos, me da mucho gusto saludarles. Mi nombre es Danilo Obando y vamos a continuar nuestro comentario sobre la carta de Judas. Y en esta ocasión estaremos considerando los párrafos 19 y 20. La escritura nos dice así: son estos los que causan divisiones, pues son carnales y no tienen al Espíritu. Pero ustedes, amados hermanos, sigan edificándose sobre la base de su santísima fe. Oren en el Espíritu Santo. La consecuencia de escuchar a quienes aparentando ser de la familia del Señor viven solo para satisfacer sus bajos deseos es la división del cuerpo de Cristo. Parecería imposible siquiera considerar que el cuerpo del Señor se pudiera fragmentar. Sin embargo, es algo por lo que Judas está alertando a todo creyente. Quien más advierte al respecto es Pablo, y en la carta a los creyentes asentados en Roma, capítulo 16, verso 17, les manda: pero les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y tropiezos en contra de la enseñanza que ustedes han recibido, y que se aparten de ellos. También en la primera que dirigió a los residentes de Corinto, en el capítulo 1, verso 10, les exhorta así: hermanos, les ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Luego, en su carta a Tito, en el capítulo 3, verso 10, le ordena: al que cause divisiones, deséchalo después de una y otra amonestación, pues sabrás que tal persona se ha pervertido y peca, y su propio juicio lo condena. Esto es exactamente lo que Judas denuncia en su carta. Son estos los que causan divisiones, pues son carnales y no tienen al Espíritu. Un enfoque carnal aún del Evangelio provoca división en el cuerpo del Señor. La sana doctrina de Cristo no es como el tema de las vacunas, que según se ha visto, el 20% de la población en México no se quiere vacunar. En ello no hay ningún motivo de contienda o descalificación, aunque el enemigo ha logrado que algunos creyentes que prefieren no vacunarse han estigmatizado a aquellos que han recibido la vacuna como un recurso para enfrentar la pandemia. Pero a nivel de la sociedad, aunque es un tema de salud pública hasta ahora, es un tema actual pero inocuo. Pero la doctrina de Cristo no es negociable. Ser creyentes no es a nuestro modo, sino al del Señor. Y el Evangelio no lo es si no es revelado por el Espíritu Santo. Esa es la primer gran diferencia con quienes se consideran creyentes pero desconocen al Espíritu de Dios. Lo que Judas expone es crucial para una verdadera vida en Cristo. Si no está el Espíritu de Dios en una persona, tampoco está Cristo. Y si Cristo no está, la persona, por muy buena, caritativa o preparada que sea, permanece sin vida, porque solo el Espíritu Santo puede revelar a Cristo. No es un tema del intelecto, sino del Espíritu. Juan lo declaró de manera contundente en su primera carta en el capítulo 5, verso 12. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Judas indica la mejor estrategia para no caer en el engaño de falsas doctrinas, falsos maestros o falsos hermanos. Pero ustedes, amados hermanos, sigan edificándose sobre la base de su santísima fe. Oren en el Espíritu. Sabemos que la fe viene por el oír y el oír
de la palabra de Dios. De manera que edificar nuestra santísima fe, como indica Judas, solo puede ser escuchando la palabra de Dios. Pero añade que una indicación crucial para nuestro crecimiento espiritual: orar en el Espíritu. La oración en el Espíritu no es una oración que se haga utilizando nuestro intelecto y nuestro lenguaje. Orar en el Espíritu es la expresión del Espíritu Santo a través de nuestro equipo de locución. Es en un idioma o lenguaje no aprendido, espontáneo e imposible de traducir, aunque por supuesto se puede interpretar por aquellos que han recibido del Espíritu el don para hacerlo. Orar en el Espíritu, conforme lo señala Pablo en su primera carta a los creyentes de Corinto, en el capítulo 14, verso 4, redunda en edificación personal. El que habla en lengua extraña se edifica a sí mismo. En cambio, el que profetiza edifica a la iglesia. Así que yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero más quisiera que profetizaran, porque profetizar es más importante que hablar en lenguas, a menos que el que las hable también las interprete, para que la iglesia sea edificada. Y en su carta a los de Éfeso les dice en el capítulo 6, verso 18, oren en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Y manténganse atentos, siempre orando por todos los santos. La oración en el Espíritu no solo nos edifica, sino que también es una de las poderosas armas espirituales que Dios nos ha dado para deshacer las obras de las tinieblas, como lo dijo Pablo a los creyentes de Corinto en su segunda carta en el capítulo 10, versos 4 y 5. Las armas con las que luchamos no son las de este mundo, sino las poderosas armas de Dios, capaces de destruir fortalezas y de desbaratar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. De manera que acrecentar nuestra fe y orar en el Espíritu nos permitirá ser libres de engaños y de toda inclinación al mal. Bendiciones y paz. Nos vemos en la siguiente.